Que el Señor los bendiga. El Señor está siempre presente con ustedes y siempre es oportuno saber que podemos acercarnos cada domingo a la palabra de Dios, y hoy queremos hablar sobre un tema importante. Yo sé que nos podemos hacer esta pregunta muchas veces: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y esto está a la luz de Romanos 8, 35 al 39. Creo que en este pasaje ustedes van a encontrar muchas de las cosas que ya de repente en alguna medida Dios les ha hablado. Yo quería comentarles que la palabra dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y yo pregunto, ¿quién? ¿Quién nos separará? Definitivamente es una pregunta retórica. Sabemos que el Señor es todopoderoso. Entonces, la semana pasada hablamos partiendo del verso 18 en este capítulo. Dice: pues tengo por cierto, y permítanme que lo ubique en la Biblia. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esta es una gran verdad que nos debe llevar de la mano a nosotros en todo momento. Fíjense, hemos enfatizado la semana pasada que la gloria venidera que Dios nos promete está refiriéndose al avivamiento que sucederá antes de la venida del Señor, ¿no? Porque viene a recoger una iglesia adornada de lino fino. Eso nos trae la convicción de que cualquiera sea la dificultad que nos trae aflicción, será cambiado por una tremenda manifestación del avivamiento entre nosotros. Entonces, ese es el punto central de lo que hablamos. De hecho, que mencionamos que hay circunstancias temporales que están rondándonos, ¿no? De hecho que en la coyuntura que vivimos tenemos en cuenta que es incierta la historia que el Perú está haciendo, ¿no? Tenemos una preocupación grande. Seguimos orando por esta nación y estamos orando para que Dios esté haciendo su perfecta voluntad, ¿no? Si hay convicción de Dios que trae la justicia, la rectitud, la correcta manifestación de la verdad en la gente, esa presencia de Dios, esas ascuas de fuego desciendan sobre todas las personas que tienen eminencia, que tienen responsabilidad, que tienen autoridad, tanto en los diferentes estamentos del Estado que han tenido que ver con las elecciones y que han tenido que ver, que tiene que ver inclusive con el Congreso y el encargo de la Presidencia de la República. O sea, todos sean allí con la presencia del Espíritu Santo, convencidos de hacer lo correcto, ¿no? Porque hay mucha preocupación por todas las evidencias que tenemos. Entonces esto nos trae una cierta preocupación. La incertidumbre que hay es tremenda. No
no hay una clara expectativa hacia adelante. Fíjense, circunstancias así traen preocupación a muchos en esta nación. Yo sé que no es lo único, también está la pandemia, están quizás algunas otras enfermedades, pero todo lo que está pasando en medio de las circunstancias son cosas que ya el cristianismo lo ha vivido, lo ha experimentado. Yo decía la semana pasada que algunos me preguntaban acerca del avivamiento y que cuándo será la tribulación y todas esas cosas. Yo decía, mira, mi hermano, hemos pasado ya 2000 años y en 2000 años hay solo 100 años de paz, pero el resto del tiempo ha habido persecución en muchos niveles y de muchas formas. El cristianismo ha sido perseguido. Es lo que está pasando en todas las épocas. Es más, quienes más han perseguido a los cristianos son los mismos cristianos. Entonces, de muchas formas se han manifestado estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que en todas las épocas que han habido, se han levantado avivamientos, han habido épocas en donde la gente se tuvo que preguntar quién nos va a separar del amor de Cristo, sea la tribulación que estamos pasando, la angustia que estamos pasando, la persecución que estamos pasando, el hambre que estamos pasando, la desnudez, el peligro o la espada. ¿Qué es lo que nos va a separar? Y la pregunta, como decía, es una pregunta retórica, porque si tú estás anclado en Cristo, si tú eres un hombre, una mujer de Dios que está en Cristo Jesús, tomado de la mano de Él, nadie te podrá separar de Él, ¿no? Porque el Señor mismo lo cuenta. Y permítame ir a la palabra. Fíjense lo que dice en los siguientes versículos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ok, ovejas de matadero. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor dice, yo tengo otro redil? Y en otra parte dice, mi pequeño rebaño. Ahora, esto tenemos que verlo en el contexto del pueblo hebreo. El otro redil al que se refiere es el pequeño rebaño. Pero ¿cuál es el pequeño rebaño? El pequeño rebaño tiene que ver con aquellos animales perfectos que han sido separados. Han sido separados porque eran buenos, eran perfectos, no tenían daño, estaban robustos, bien alimentados, bien cuidados, y esos son los animales que eran separados para el matadero, eran separados para sacrificarlos. Entonces, en el tema del otro redil o de la manada pequeña, estamos hablando de las ovejas que tienen que ver con el sacrificio. Entonces, nosotros, si queremos entrar en el pensamiento del apóstol Pablo, cuando él está hablando aquí, ¿no?, que como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del sacrificio. Se está hablando de ese contexto. Él es hebreo, perdón, y como hebreo, él está hablando de ese rebaño, la manada pequeña. ¿Por qué? Porque el cordero, cuidado, muy resguardado, es separado para sacrificio. Ahora, la comprensión de esto nos lleva a nosotros
a pensar en lo siguiente. Cuando el Señor se refería a los discípulos, Él está hablándoles y diciéndoles mi manada pequeña. Entonces, cuando habla de ellos como mi manada pequeña, está hablando usted, así como las ovejas que eran separadas para el sacrificio, ustedes también. Entonces el apóstol Pablo lo entendió, porque como hebreo lo entendía. Mucho de esto tenemos que entenderlo en el contexto de que tenemos nosotros un estatus, o sea, un estadio de ser ovejas. Y como ovejas, no somos unas ovejas cualquiera, porque somos del Señor. Y si somos ovejas del Señor, somos la manada pequeña. Somos ovejas que vamos a ir al sacrificio. Y al ir al sacrificio, significa que nosotros vamos a entrar a la cruz. Vamos a estar totalmente involucrados en el hecho de que en la cruz, pues ya no vivimos nosotros. Ahora va a vivir Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, cuando llega a este punto, es que ya hemos muerto, por decirlo así. Cada circunstancia que nos hace morir es una circunstancia muchas veces dura. Otras veces lo entendemos y lo hacemos de una manera ya consciente, en donde nos consagramos. Es como que tú entendiste que necesitas tú rendirte totalmente a Dios, y lo haces, y sabes que ya Jesús lo hizo en la cruz todo por ti, y no tienes que pasar por una circunstancia difícil. Pero hay muchos cristianos que a través de las circunstancias difíciles es que pueden llegar a lograr un entendimiento de que ellos necesitan estar totalmente con Dios. Ahora, todos tenemos un recuerdo, una experiencia en la que nos hemos acercado a Dios y nos hemos totalmente involucrado con Dios, y ha habido un cambio. Ok, y ese cambio ha sido evidente, que ya dejamos inclusive las cosas de niños y entramos a ser adultos. Entonces, cuando entramos a ser parte de la iglesia de Dios, a ser el rebaño de Dios, esa temporada de ser oveja nos lleva a nosotros al punto en donde hay una consagración. Un hombre que se llamaba Alberto Benjamin Simpson dijo la segunda experiencia. En la iglesia de 1900 hubo un derramamiento que le llamaron derramamiento Pentecostés, y el derramamiento de Pentecostés, y ese derramamiento es el que fue reconocido como una experiencia importante para los cristianos. Entonces, lo que necesitamos nosotros es entender que nuestra vida, al involucrarnos nosotros a ser parte de ser más consagrados, a ser más de Cristo, más conscientes de la cruz, ya dejamos de ser ovejas y entramos a una dimensión de ser parte del pueblo de Dios. Ya entramos a una madurez, a una proactividad. Y esto lo he enseñado. Es una enseñanza que tiene mucho tiempo, que en la iglesia lo enseñamos continuamente. Entonces, el apóstol aquí está hablando más o menos en ese contexto.
Y cuando entramos, por eso dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, contados como ovejas de sacrificio, ¿no? Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Y esto es hermoso, hermano, porque yo creo que cuando tenemos esta convicción, cuando vivimos esta convicción, podemos nosotros saber que las cosas temporales que podamos estar viviendo no nos deben distraer de las cosas reales. Miren, hay una cosa que para mí está claro. Antes de que venga el Señor viene un avivamiento tremendo, y ese avivamiento va a ser mucho más grande que todos los avivamientos que han habido. Que ahora hay una preocupación por el tema político, que hay una preocupación por el tema de quién estará gobernando y todas estas cosas. Sí, es cierto que tenemos que orar por Perú, tenemos que orar para que la iglesia reaccione y ore correctamente. No que ore por un partido, no que ore por el hecho de que debe haber una o más personas que deberían de estar en eminencia total de gobierno, etc. Debemos de orar por toda la nación. Debemos de orar para que Dios haga su labor como Él sabe hacerlo y como Él quiere hacerlo. Y que el Señor nos libre del tirano, como muchas veces lo podemos haber escuchado, aún en profecías. Yo lo he escuchado, profecía, Hal Kuhneman habla de eso, de que el Señor ha dicho que no va a haber tirano en esta nación, y yo lo creo porque lo vimos amenazante la nación en una época. Subió cierto personaje que ha tenido vínculos con el lado de la política de la izquierda y no pudo hacer cosas. Hubo una concertación de esa época con la gente que actualmente está en un eje comunista en Latinoamérica, un eje socialista en Latinoamérica. Quisieron hacer lo suyo, pero no pudieron. Entonces, lo que necesitamos nosotros es entender que nuestra labor como iglesia tiene mucho que ver con lo que yo comentaba la semana pasada, que en Tesalonicenses dice que está ya el misterio de iniquidad en acción, pero hay quien al presente lo detiene y está impidiendo que el misterio de iniquidad se desarrolle, ¿no? que se manifieste en su actuar, porque el misterio de la iniquidad es toda una plataforma inmensa. O sea que si alguien quiere decir, si está hablando acerca del tema de un gobierno global y todo lo que mucho se habla de la bestia y el falso profeta, y algunos le llaman anticristo y todas esas cosas, ok, está en todo ese asunto. Inclusive podemos ver aquellos léxicos, aquellas aseveraciones que hacen de agendas globalistas o foros, sea de Sao Paulo y de donde sea, que sea la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta socialista y quinta comunista, lo que quieran. Ok, todos estos
forman parte del misterio de la iniquidad. Entonces, pero qué tremenda sorpresa, porque si tú lo entiendes, si tú estás entendiendo la palabra ha sido escrita para la iglesia y tú eres la iglesia, y tú sabes que al presente detiene el misterio de iniquidad, es el Espíritu Santo que está sobre la iglesia, y es la iglesia con el Espíritu Santo el que está haciendo que se detengan todas esas cosas. Formamos parte de un movimiento que se llama la redención de la tierra, y hemos hecho viajes muy específicos para llevar a cabo el tema de la redención de la tierra, para que esos poderes que tienen que ver con gobiernos que están detrás de personajes que han querido unirse a ser ejes de gobiernos de tiranos y todas esas cosas, no han prosperado. Entonces, miren, qué bueno sería que la iglesia toda tenga el entendimiento correcto y sepa que tiene la autoridad para orar, que tiene la autoridad para decirle a toda su congregación y a todos sus hijos lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿no? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni siquiera los foros de la quinta comunista o socialista, como le llaman, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él está presente deteniendo el misterio de la iniquidad. Entonces esto es importante. Necesitamos nosotros llenarnos de esa convicción y esa autoridad espiritual, con ese espíritu profético, porque ojo que el espíritu profético no es solamente tratar de entender o mirar las cosas hacia el futuro, sino más bien tiene que ver con el hecho de que como nosotros tenemos la particular certeza de que estamos en todo momento involucrados con el Señor, para que el Señor esté en todo tiempo luchando, haciendo las cosas para que nosotros podamos ser parte de esa gran obra que se llama iglesia, ¿no? Y venga ese tremendo avivamiento, pues los que están preparados van a entrar como un tubo, van a entrar como que calzamos perfectamente en el tema. Los que no están preparados, en alguna medida Dios los va a preparar, y ese es el problema, ¿no? Yo no tengo otra respuesta, ¿no? El amor de Dios es tan grande que nadie, ninguna cosa creada, fíjense, lo voy a leer, porque esta tiene que ser tu convicción y tiene que ser lo que tú enseñes a tus hijos, ¿no? Que le vas a decir, no, mira, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es muy importante que lo podamos vivir. Es más que nada prioritario en nuestra vida. O sea, es esencial que nosotros miremos estas cosas en esta perspectiva, porque cuando tú
tienes esta convicción y esta convicción, o sea, esta palabra está puesta en tu mente, en tu corazón, para que tú sepas que todo tu ADN y tus células lo saben, entonces tú vas a formar parte de un plan de Dios muy, muy importante. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, mira esa pregunta que yo hice hace un momento, si yo le estoy poniendo algún título. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Yo te pregunto, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? El amor de Cristo. Nadie. Es Dios el que está atento a tu vida, es Dios el que está atento a tu respirar. Él sabe cuántos cabellos se te han caído en el día. Él sabe cuántas células se han renovado. Él tiene cuidado de ti. Él conoce todas tus neuronas. Él conoce específicamente qué es lo que tú necesitas, tus necesidades. Miren, en Proverbios el sabio dice pues que en realidad no, el Señor conoce toda nuestra necesidad. Conoce, miren, los lirios del campo visten, más gloriosos que toda la gloria que ha tenido Salomón en su reino, con todo el oro que tenía, el oro de Perú. Ok, todo lo que necesitamos nosotros es saber que Dios está al cuidado. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce cada necesidad tuya. En los Salmos dice que Él conoce aún antes de que nosotros pudiéramos pensarlo. Y yo recuerdo cuando yo crecía en mi vida espiritual, yo leía mucho los Salmos, porque encontraba ahí una fuente de convicciones para saber cómo orar y saber cómo adorar a Dios y cómo agradecer a Dios. Y me llevaba a mí alegría saber que esas cosas eran reales, ¿no? Que el Señor ha estado siempre conmigo, que es un Dios generacional, que estuvo con mi padre, que es un Dios que está con mis hijos. Yo eso lo veo ahora, y con los hijos de mis hijos, con mis nietos, y Dios está presente, con cuidado, con preocupación. Él está cuidando cada detalle de todo lo que necesitamos. Yo me acuerdo, siempre lo he comentado, mis hijas, mi esposa, yo, a veces tenemos alguna idea en la mente, en el corazón, decía, uy, cómo quisiera, cómo desearía esto, cómo desearía lo otro. En la mente, ni siquiera lo hemos dicho, y al poco tiempo el Señor lo concreta. ¿No? Yo le agradezco a Dios por eso. Fíjense, son 25 años de ministerio en el que el Señor nos permitió ver su gloria. Nos permitió ver que el Señor nos ha llevado de la mano todos estos 25 años, ¿no? Es una bendición muy grande saber de que cada año, cada uno de estos años, Él ha estado presente, Él ha estado con nosotros, Él ha sido fiel, Él ha estado cuidándonos. ¿Quién nos iba a separar de su amor? No ha habido ninguna
la expectativa que tenemos ha llenado nuestros corazones. Cuando el Señor dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz. Está hablándonos del avivamiento que el Señor tiene, que el avivamiento que el Señor quiere para Perú, para Latinoamérica, para todos los latinos y para todo el mundo. Porque en los tiempos finales, antes de su venida, va a haber un tremendo avivamiento. Y esto es lo que sabemos, y esto es lo que nos mueve. Entonces, la pregunta es retórica. Nadie puede separarnos del amor de Dios. No hay nada, ninguna cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto nos lleva siempre a agradecerle, reconociendo siempre que nosotros somos finitos, somos frágiles, somos imperfectos, somos humanos, somos muchas veces nos desclavamos de la cruz y tendemos a ser desagradecidos o injustos o carnales y todo eso. Muchas veces hemos pecado, hemos hecho rebeliones, hemos hecho iniquidad, nos hemos deformado, pero de todas esas Dios nos ha levantado y por eso le agradecemos a Dios. Yo creo que hoy y siempre tú tienes que agradecerle al Señor de saber lo siguiente, que Él está al cuidado, que Él está al control y que Él está mirando cada circunstancia de tu vida. Yo te animo a que sigas adelante. En cuanto a las circunstancias difíciles que vemos aquí en el Perú, sigue orando. Ora por toda la nación. Ora para que el Señor establezca su perfecta voluntad, que no haga, que la gente no pueda hacer lo que quiere, que haga lo que Dios quiere, que se cumpla el diseño de Dios, que se cumpla el diseño perfecto de Dios, no de los hombres. Yo te animo a que tú no entres en contienda. Hay muchas cosas que podrían pasar. Hay gente que habla de guerras civiles, de confrontaciones, de machetes, de cosas que son impropias de un cristiano. Mejor dicho, que nosotros como cristianos pensemos. Pero hay gente que lo está haciendo y que está pensando. Y nosotros tenemos que orar para que la paz de Dios llegue a gobernar a todas esas personas. O sea, ojo, que por causa tuya Dios va a traer bendición a los que están alrededor tuyo. Y Dios va a hacer lo que sabe hacer de la manera que Él ha decidido y diseñado hacer. Entonces yo te animo a que tú cumplas el plan de Dios, el diseño de Dios, y se cumpla ese diseño en todas las cosas de tu vida. Yo te animo a que tú sigas adelante. Sepas que la respuesta a esa pregunta retórica, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Esa pregunta tiene una sola respuesta, ¿no? Nadie. Porque en eso concluye el apóstol, ¿no? No hay nadie que nos pueda, ninguna cosa creada. O sea, cuando hablamos de algo creado, significa en este mundo, de este universo. Estamos hablando de que nada podrá, ni nadie podrá, ¿no? El amor de Cristo ha sido tremendo, y es tremendo, y será tremendo todavía. Y eso es por la eternidad, mis hermanos. Anímate, yo te animo a que tú tengas esa
firme convicción de decirle, Señor, yo voy a orar por mi nación y por mi iglesia y por mi familia, voy a orar por todo este barrio, voy a orar para que tú hagas tu perfecta y completa voluntad. Yo no quiero que se haga la voluntad del enemigo, ni las cosas del misterio de iniquidad se planteen en esta nación. Yo quiero que se haga tu voluntad, Señor. Entonces, ora. Yo quiero guiarte en una oración. Si tú estás entendiendo hoy que necesitas consagrarte a Dios, hazlo. Dile, Señor, y ora conmigo, dile, Señor, yo quiero consagrarme a ti. Yo no quiero ser más una oveja, esa oveja del sacrificio. Yo quiero ser un hombre, una mujer que está viviendo sabiendo de que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Permíteme entrar en ese nivel de ser pueblo de Dios, de no ser una oveja que tiene que ir al sacrificio, sino ya sacrificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Te pido, Señor, que tú me ayudes, que tú me lleves al siguiente nivel, para que tú me permitas orar por esta nación, por mi familia, por mi barrio, por mi distrito, por todo lo que es tu perfecta voluntad. Y sobre todo, Señor, ayúdame a orar para que el misterio de iniquidad no avance, porque tu Espíritu Santo detiene ese misterio de iniquidad, y tu Espíritu Santo está en mí, en cada uno de mis hermanos, en toda la iglesia. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si tú has orado de esa manera, cuando terminamos, en algún momento busca un lugar secreto, dobla tus rodillas y vuelve a orar, consagrando tu vida totalmente al Señor. Y vas a ver que algo tremendo va a pasar hoy y esta semana. Les deseo que esta semana ustedes tengan la más grande bendición que nunca antes se han imaginado, han pensado. Que el Señor traiga sobre ustedes esa presencia, el rostro del Señor esté resplandeciendo, y que ustedes hallen gracia delante de Dios y de los hombres. Que el Señor les permita en todo momento ser muy bendecidos y sobre todo estar en las manos del Señor. Que el Señor los bendiga mucho y el Señor añada bendición a ustedes. Sean fieles a Dios, honrenle a Dios, adórenle a Dios, sean tremendos mayordomos de Dios. El Señor se va a glorificar en sus vidas totalmente. Que el Señor los bendiga.